Bueno, luego de este último asesinato, ellos intentaron seguir cometiendo crímenes. Algunas personas luego más adelante testificaron que fueron víctimas también, pero lograron salvar su vida. Pero estos dos hombres se habían sometido a una espiral brutal de sadismo y de violencia increíble. Y una prueba de ellos fue la cinta que luego sería utilizada como evidencia en el juicio del fallecimiento de Shirley, donde fueron 70 minutos de calvario. En la grabación se pueden escuchar gritos, lamentos, golpes, martillazos, incluso apuñalamientos que hacían o generaban gritos estremecedores de Shirley, y que, como ya les había dicho, se escuchaba a estos agresores decir: haz más ruido o te haré gritar, a lo que Shirley terminó accediendo, considerando que sería la forma en la cual podría evitar pues una consecuencia más fatídica, lo que evidentemente fue un error, porque al final de cuentas terminaron rompiendo su codo más de 25 martillazos, le enterraron un picayelo en el oído y le desgarraron sus partes íntimas. El audio es tan atroz que incluso lo último que se escucha en él es decir a Shirley, ya con voz de derrotada, decir: hazlo por favor, acaba ya con mi vida. La policía no había podido dar ninguna clase de indicios sobre lo que estaba sucediendo, no encontraban las otras 4 chicas desaparecidas y lo único que tenían era un cuerpo con muchos golpes, brutalmente torturada, pero nada que les diera ninguna pista de quién pudo haber hecho tal atrocidad. Sin embargo, Norris se había estado encontrando con un antiguo compañero de celda, Dalton, y le había estado confesando con mucho detalle las monstruosidades que estaba haciendo con Whittaker. Este, sin pensarlo y buscando alguna ventaja para su condena, porque estaba en ese momento cumpliendo una condena de casa por cárcel, consultó con su abogado, quien le aconsejó de inmediato ponerse en contacto con la policía, y pues lo que al final, por un chivatazo, terminó llevando a la captura de estos asesinos, quienes en el momento solamente estaban puestos bajo custodia preventiva como principales sospechosos. Además, también coincidía con los detalles que habían aportado otras jóvenes que acudieron como testigos, y es que aunque estas fueron abusadas y en las pruebas de ADN evidentemente encontraron que estos habían sido los agresores, pudieron salvar sus vidas. El 30 de noviembre de 1979 llegaría la confesión. Norris no pudo soportar aquella presión y se sintió obligado a confesar todo lo que había estado realizando junto a Whittaker en los últimos meses. Lo más probable es que una persona como Whittaker, que recuerden que les había contado que tenía un diagnóstico de psicopatía, haya generado menos empatía o remordimiento, incluso cualquier sensación de estrés bajo la presión de la situación, por lo que al final no sentía ni el mínimo de culpa. Y esto obviamente nos lleva a deducir que el nivel de sadismo y de violencia de cada uno de los asesinos era bastante distinto, llevando a Whittaker a ser uno de los más viscerales de los dos, y cómo el nivel de violencia de Whittaker influyó en la forma en la que se cometieran los crímenes o su modus operandi. Whittaker evidentemente tenía un nivel de violencia superior al de Norris, y este se había intensificado conforme había ido cometiendo más crímenes. Paralelamente a este aumento de violencia, también se produjo un incremento de nuevos hechos en relación a su modus operandi. En ese sentido, lo que primero fue un abuso y estrangulamiento, posteriormente le añadió fotografías, videos y pues obviamente una forma mucho más violenta de ejecutar a sus víctimas, generándole una sensación de mayor poder y dominio, y sobre todo confianza sobre el manejo de la situación, creyendo que lo que estaba haciendo estaba tan bien planeado y ejecutado que no iba a ser de ninguna forma descubierto, lo que también lo motivó, lo incentivó a hacerle lo mismo a más personas, llevándolo incluso a secuestrar a 2 personas a la vez y teniéndolas incluso 2 días en cautiverio. Es decir, que esa sensación solamente iba a seguir aumentando cada vez más. La zona en la que ellos operaban siempre era la misma: Redondo Beach y la montaña de San Gabriel. Habían inspeccionado la zona antes de actuar y habían planificado sus crímenes en aquellos lugares. Este hecho le generaba aún más confianza dentro de su zona de confort. Excepto los cuerpos de Lucinda y de Andrea, los demás cuerpos fueron encontrados gracias a que Norris llevó a los agentes al punto exacto donde los habían dejado. Durante el registro en sus apartamentos, la policía encontró
encontró la pulsera de Shirley, además de 500 fotografías de adolescentes, entre ellas que habían 19 chicas que figuraban como desaparecidas y 5 de ellas eran víctimas asesinadas. Y en la llamada cámara de los horrores, su camioneta, hallaron la cinta de grabación, rastros de sangre de Shirley y todos los audios de sus víctimas. En marzo de 1980 se inició el juicio contra los asesinos de la caja de herramientas por el asesinato de 5 adolescentes. Durante la muestra de evidencia y las declaraciones de los acusados, la verdad, los presentes expresaron que tenían revoltura en el estómago, que algunos tuvieron que pedir permiso para salir de la sala porque contaban obviamente con muchos detalles que yo aquí no les puedo dar. Es más, creo que me excedí un poco con algunos detalles que di y seguramente en el video aparecerán censurados o muteados para evitar que nos bajen el video, pero realmente los detalles son demasiado atroces. Lo que ellos hicieron fue una barbaridad. Norris dijo en el juicio lo siguiente, que lo voy a citar: todos hemos escuchado gritar a las mujeres en películas de terror, aún así sabemos que nadie está realmente gritando. ¿Por qué? Simplemente porque una actriz no puede producir algunos sonidos que convenzan de que está sucediendo algo vil y atroz. Si alguna vez escuchaste esa cinta, es imposible que no comiences a llorar y a temblar. Dudo que puedas escuchar más de 60 segundos completos. Ciertamente era insoportable y nadie dentro del juzgado era capaz de soportar los gritos y el terror que se escuchaban en esas grabaciones, y eso que solamente expusieron las grabaciones de voz. Cuando el tribunal reprodujo estas grabaciones, tanto el jurado como los abogados comenzaron a llorar. Muchos asistentes tuvieron que salir de la sala porque no soportaban, y hay algunos que inclusive vomitaron. Inclusive el fiscal Stephen Kay declaró que todos los que escucharon esa cinta habían terminado con sus vidas afectadas, que no se alcanzaba a imaginar lo solas que se encontraban esas chicas que fueron quienes lo sufrieron. Por otro lado, Whittaker al momento de subir al estrado se mantuvo sonriente todo el tiempo, con muchísima tranquilidad y sin importarle absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Al concluir el juicio, Lawrence Whittaker fue condenado a la pena de muerte por inyección letal por 5 cargos de asesinato, 5 de secuestro, así como por otros cargos como conspiración criminal, violencia, copulación oral, sodomía y por ser un exdelincuente en posesión de un arma de fuego. Lo trasladaron de inmediato al corredor de la muerte de la prisión de San Quentin hasta el día de su ejecución, el 22 de marzo de 1981, aunque esta fue conmutada finalmente. Por su parte, Roy Norris evitó la pena de muerte por cooperar en la investigación policial y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Permaneció en la prisión de Pelican Bay, California, hasta su muerte el 24 de febrero del 2020. Según consta en los registros penitenciarios, falleció por causas naturales, al igual que Whittaker, que murió unos meses antes, en diciembre del 2019. Lo más asombroso ocurrió un año y medio antes de su fallecimiento. Whittaker y la criminóloga y especialista en asesinatos Laura Brandt se entrevistó con él para tratar de averiguar el paradero de las otras 2 víctimas e incluso incluir nuevos detalles sobre los brutales asesinatos para el documental The Toolbox Killer. La profesional quedó impactada al conocer personalmente a Whittaker porque el psicópata era tan tímido y reservado, ni siquiera fue capaz de mirarla a los ojos durante 2 horas. Decía que ella solo se preguntaba si aquel era el hombre capaz de haber hecho tal cosa tan monstruosa, declarando que su comportamiento era casi avergonzado, por lo que Brandt no podría creer que tenía al asesino en serie más sádico del país sentado al frente suyo. Lo más asombroso ocurrió cuando Whittaker le respondió la pregunta de por qué él era un asesino en serie y cualquiera de nosotros no lo es, bueno, quien no lo sea, y que cuál era la diferencia, a lo que el preso la miró muy cerca y le preguntó: bueno, ¿quieres matar? A lo que Laura le respondió inmediatamente que no, y él le respondió: bueno, ahí está, algunas personas quieren comer brócoli y otras no. Esto evidentemente nos deja entrar un poco más en la mente de estas personas, y pues volvemos a lo mismo que dije en la primera parte. Estas situaciones muchas veces se pueden evitar, y de hecho hay una pequeña conexión en muchos de los casos, y es que generalmente son personas que han cometido delitos menores antes y les dan oportunidades de estar libres, y luego por eso terminan otras personas pagando consecuencia de una justicia que llega muy tarde. Definitivamente es algo que tanto en la antigüedad como ahora sucede. No creamos
digamos que es cosa solamente de las leyes anteriores. De hecho, muchas leyes anteriores eran incluso más fuertes que las que tenemos ahora, pero es lo que hay y ojalá algún día esto cambie. Y pues nada, chicos, hasta aquí llega el video, esta segunda parte, el desenlace. Afortunadamente estas personas ya no están en este mundo y pues de alguna manera se acaban atrocidades por parte de ellos. Y pues nada, chicos, espero que este video les haya gustado, los haya atrapado y entretenido tanto como a mí. Y pues nada, chicos, recuerden seguirme en todas mis redes sociales, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si es que te agrada esta clase de contenido y pues te entretienes y te gusta. A mí me apoyas un montón y es totalmente gratis hacerlo. Y pues nada, chicos, nos vemos en el próximo caso.